Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Voces del Periodista. Y el día de hoy, en la ausencia de nuestra querida Celeste Sáenz, le mandamos un grande abrazo a Celeste Salum. Ella entenderá y que le queremos, que todos le apreciamos y que entendemos por lo que están pasando. Y estamos hoy en compañía de nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena y del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con quien tenemos temas muy interesantes de los cuales podemos platicar, no solamente porque vamos desmontando las mentiras que se están llevando en algunos medios, en algunas redes sociales, que nosotros sabemos que ya no estamos exentos de las fake news en estas redes. Y bueno, platicar un poquito, querido doctor Rodolfo Ondarza, acerca de lo que están hablando organizaciones internacionales acerca de los temas médicos. Vamos a aprovechar un poco el tiempo y en esta, para no extrañar tanto a nuestra querida Celeste, pues vamos platicando, querido doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de lo que sucede con respecto a los médicos cubanos que han llegado para ir a algunas provincias mexicanas? Cómo no, bueno, muy buena tarde, querida Ceci Tapia, un saludo a nuestra conductora Celeste Sáenz de Miera y también a nuestro productor Mauricio Salum, por supuesto a todos en cabina, y un fuerte abrazo a la amable audiencia, un fuerte saludo al maestro Sánchez Mena. Efectivamente, desde cuando estaba muy fuerte los tiempos de pandemia, que se requirieron de la ayuda, de la solidaridad del pueblo cubano a través de las misiones médicas, ha habido una serie de comentarios, de infodemia, de tergiversaciones, de supuestas reacciones de organizaciones médicas que en realidad pues no representan a la opinión médica, puesto que estas organizaciones curiosamente se organizan mágicamente de la noche a la mañana sin pedirle la opinión de ninguno de sus miembros para lanzar una serie de comunicados, algunas de estas organizaciones para nada representativas en cuanto a número, y repito, pues mágicamente sacan comunicados sin ton ni son que únicamente contra los preceptos médicos fomentan la desinformación, fomentan la infodemia, fomentan la posverdad. Es lo que ha pasado desafortunadamente con estas organizaciones, que yo creo que están dentro de la renglón del aspiracionismo al que ha hecho mención nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, la organización A Prisoners Defenders denunció que entre los médicos cubanos contratados por el gobierno de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador se encuentran militares. ¡Qué horror! De acuerdo a testimonios recabados, según dicen, entre galenos que han sido enviados a México por parte de un convenio de colaboración con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La matriz, veamos quiénes son Prisoners Defenders. La matriz de Prisoners Defenders tiene su oficina en España, en Madrid. Es una organización no gubernamental, dicen ellos, sin ánimo de lucro, española, de acción jurídica y defensa pro-democrática. Pero pro-democrática, ojo, sobre los casos de prisioneros de conciencia que según ellos existen en Cuba. La primera sección que fue creada por Prisoners Defenders fue la de Cuba, precisamente, denominada Cuban Prisoners Defenders. Y el ingeniero Javier Larrondo es el presidente de la misma de su fundación, quien se autodefine como emprendedor, inversor y filántropo cubano español. Y miren nada más, queridas amigas, amigos, que entre las
las organizaciones que adoptan los informes de Prisoner Defenders de acuerdo con su página web y que de acuerdo a ellos explícitamente les dan referencia, se encuentran el Parlamento Europeo, el Servicio de Documentación de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchas otras organizaciones, dicen ellos, gobiernos e instituciones, así como los medios de comunicación como ABC, Le Monde, Le Point, Le Figaro, New York Times o Washington Post, de acuerdo a esta página web de Prisoner Defenders. Es decir, pues se trata a todas las luces de una organización de extrema derecha que se encarga de atacar decisiones del gobierno cubano con el apoyo de instancias estadounidenses y europeas y medios con estas tendencias. Javier Larrondo afirma tener evidencia de que al menos 60 militares cubanos fueron enviados a Nayarit, en tanto que el resto de los médicos que llegaron a México, de acuerdo a ellos, no son médicos especialistas. Sin embargo, no ha presentado sus evidencias, por lo que estarían cubriendo, no se estaría cubriendo el objetivo, de acuerdo a Larrondo, anunciado por el gobierno mexicano. Bueno, pues si vemos estas declaraciones de Larrondo, de Prisoner Defenders, vemos que estas aseveraciones son evidentemente de tipo injerencista en torno a las determinaciones del gobierno mexicano. No solo esto, al presentar Prisoner Defenders el informe, La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas, Larrondo amaga, amenaza, señalando que el presidente López Obrador podría ser llamado a declarar en la Corte Penal Internacional porque permite y fomenta la esclavitud. Y menciona que ese convenio de colaboración podría afectar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC. Larrondo dijo que congresistas estadounidenses están inquietos por esta situación. Entonces, bueno, está respondiendo a los intereses cubanos, españoles, estadounidenses de extrema derecha con estas afirmaciones injerencistas, ¿no? Recordemos que el comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo que nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador escribió el 10 de marzo de 2022, en donde claramente les dijo a los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Y continuó en ese comunicado: sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Eso fue lo que ya ha contestado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo, que parece que desconoce Larrondo y Prisoner Defenders. Pareciera que Larrondo desconoce que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y ha exigido que se ponga fin a estas medidas coercitivas unilaterales. Ya se suman 28 resoluciones al respecto que se han ido adoptando anualmente desde 1992. Ello dado que el bloqueo es una violencia masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos contra el pueblo cubano, y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, esto constituye un acto de genocidio. Eso es más que claro, amigas y amigos. Por otra parte, si acaso fuera real que se encuentren con nosotros médicos militares, pues ellos, bueno, ¿no? Recordemos que la medicina militar siempre ha sido muy apreciada por el pueblo de México. Se le considera a los médicos militares pues unos excelentes médicos. De acuerdo con la página web de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, con 39 años formando médicos militares, cuenta con miembros del contingente
Henry Reed, que han trabajado y trabajan en varias partes del mundo. Así que pues no existe ninguna sorpresa por si si acaso parte de esa comitiva estuviera integrada por colegas militares. No habría pues por qué extrañarse, ¿no? Son médicos y de alta calidad, disciplinados, conocedores de lo que es de lo que son las ciencias médicas, por supuesto. Ahora, por otro lado, pues no existe ningún trabajo esclavo. Los estudios en medicina para estos médicos fueron gratuitos. Quienes los realizan en escuelas privadas en México o en Estados Unidos están obligados a pagarlos por muchos años. En México ha existido sobreexplotación, también es lo que tenemos que ver, de los trabajadores de salud por décadas y con pésimos salarios, que no tienen pues una relación entre los estudios que tiene un médico con lo que se le paga. El salario promedio de los médicos oscila en México entre los 17,500 y 26,700 pesos mensuales, sin que los sindicatos oficialistas rindan cuentas ni velen por los intereses de los trabajadores. Entonces, pues lo que ha estado pasando en México a lo largo de décadas neoliberales, pues es más parecido al trabajo esclavo, ¿no? Si México quisiera ubicarse entre los países promedios de la OCDE, tendría que tener en promedio 3.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Es decir, que hoy se requieren 4 veces más médicos para atender la población. Actualmente el número de médicos fluctúa entre 1.8 y 1.95 por cada 1,000 habitantes. Pero bueno, esto depende de la fuente a la que uno se refiere, a la que uno esté leyendo. Esto, pues, con estas cifras, lo que se supone es que para llegar al número mágico de la OCDE, se precisarían formar durante 5 años consecutivos alrededor de 52,000 médicos por año, cifra que las 160 escuelas de medicina existentes en el país están lejos de conseguir. Pues, según cifras oficiales, al año apenas se titulan unos 16,500 médicos, de los cuales solo el 30% llega a cursar una especialidad médica. Por otra parte, el convenio de colaboradores en materia de salud con Cuba es que en ese país no con cada uno, es un convenio con Cuba, no con cada uno de los médicos, no es un contrato personal. Sin embargo, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que los médicos cubanos contratados por México pues van a estar bien pagados, van a estar bajo buenas condiciones y tampoco con condiciones superiores a las de un médico mexicano. Nayarit es el primer estado donde se contrataron médicos especialistas cubanos y han cubierto ya en un 78% las necesidades. Y en cuanto a médicos generales, dijo, ya se logró el 100%. Recordemos que... Doctor, que regresamos y seguimos con este dato. ¿Te parece? Y nos vamos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Pues continuamos con su programa Voces del Periodista y en ausencia de nuestra querida Celeste Sáenz, titular de este programa, continuamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien nos platicaba acerca de los especialistas, este grupo de médicos cubanos que tienen un permiso migratorio de 180 días y que han sido criticados, pero que también en las redes sociales empiezan a decir que son médicos militares o que... pero bueno, obviamente el doctor Rodolfo Ondarza, que además de otros temas, él sabe cómo funciona ser médico militar, debido a que la mayoría de las personas que son militares, que estudian en una escuela militar y que a veces salen de este sistema, pues bueno, finalmente sí siguen siendo médicos. Y además también de estos tratos totalmente fuera de la ley, como el esclavismo, porque son pues profesiones en las que no puede decir, oye, tengo un paciente operando, pero como ya es la hora de salida, me voy, ¿no? Entonces, que se llega a ver inclusive como un poco de esclavismo, ¿no? Entonces vamos a platicar, a continuar con este tema. Querido doctor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, querida Cicitatea, solidaridad mil. Pues efectivamente, aquí la cuestión es de que
Por fin tenemos un gobierno que está siendo solidario con el pueblo de México, que está viendo las carencias, que está viendo a la salud como un derecho humano, no como una situación de negociación, de negocio. La salud no es un negocio y por lo tanto está poniendo mucha atención en la reforma, porque es finalmente una reforma lo que está ocurriendo en el sector salud para lograr la gratuidad en cada uno de sus niveles. Ya por decreto presidencial tenemos afortunadamente la gratuidad en el tercer sector, en el tercer nivel de atención médica a partir de diciembre de 2020, en donde pues hemos visto que las familias pierden pues lo poco que tienen sus carros, sus casas, por cubrir lo que es un derecho humano que la salud. Entonces, al menos ya en tercer nivel, ya eso ya está más que decretado y que se lleva a cabo en los institutos nacionales de salud, en los hospitales de alta especialidad. Pero estaba pendiente también algo que antes de la pandemia ya se había empezado a tratar y que había quedado pendiente por motivos de la pandemia, y era el primer nivel de atención de salud, el segundo nivel de atención de salud, es decir, los centros de salud y los pequeños hospitales que tienen pocas especialidades. Y esto se empezó a manejar con la situación de federalización. La federalización a través del IMSS Bienestar, trata de volver a dar ese derecho a la salud a todas las personas que así lo ameriten. Pues recordemos que este primer nivel de atención en salud había sido dejado a la privatización del sector salud a través del Seguro Popular, a través del saqueo organizado desde salud con este Seguro Popular. Y esto se había dejado a los consultorios de las farmacias. Estos consultorios que pues sobreexplotan al médico y que obligan al médico que trabaja en estos consultorios de las farmacias a comprar los medicamentos, que no se vayan sin llevarse medicamentos, aunque no sean los necesarios, pero con una venta de medicamentos y sin dar ninguna garantía laboral a los médicos o los trabajadores de salud que están trabajando, que están laborando en estas farmacias. Entonces, uno de los pasos ha sido la federalización, y dentro de los estados que se han federalizado, que se han anexado, uno de ellos es Nayarit, precisamente, en donde actualmente pues se está cubriendo con los colegas cubanos esta necesidad de médicos generales y de médicos especialistas. Por supuesto, pues también dentro de estos estados que se han federalizado, los primeros estados, pues también está Tlaxcala, está Colima, están otras entidades federativas que necesitan pues urgentemente el que se cubra esta necesidad de la población en cuanto a salud. Sabemos que pues en México 33 millones de personas no tienen acceso a servicios públicos o privados de salud. Esto tiene que cambiar, son cifras del INEGI, y que esto significa que el 26.5% de la población del país pues no cuenta con afiliación a ningún tipo de servicio de salud. Esto pues tampoco pudo ser cubierto con el Seguro Popular, y es sobre lo que se está trabajando. De los más de 126 millones de habitantes, el 73.5%, es decir, 92 millones, más de 92 millones de personas están afiliadas a servicios de salud. De estos, el 98% están afiliadas a algún servicio público, mientras el 2.3% restante a servicios privados. Estos servicios privados crecieron mucho durante el sexenio de Calderón, de tal manera que pues se dejó de invertir en los servicios públicos y se dio paso a un crecimiento de la inversión privada en el sector salud, cosa pues que no debe ser.
el Estado tiene la obligación de cubrir nuestro derecho humano a la salud. Ceci. Es muy interesante, sobre todo porque, bueno, el tema de la salud ha sido un tema muy sensible, no solamente en este sexenio, sino en todos los sexenios. Son como herencias muy terribles que se han ido intentando corregir, pero que no ha sido suficiente en los poblados más recónditos, incluyendo, por ejemplo, mi estado, que en Oaxaca, yo soy del municipio 500, de la Mixteca oaxaqueña, pues no teníamos ni un centro de salud. Y cuando hubo un centro de salud, había un médico cada tercer día, y realmente pues un hospital que daba una hora y media, el hospital más cercano, hoy parece que se empiezan a acercar, pero no ha sido suficiente. Entonces, es importante que lo comentemos. Yo creo que el tema da de por sí mucho, no solamente la medicina. Sabemos que, por ejemplo, en México los grupos más analfabetas, vamos a llamarlo así, es en Cochuapa, hablando de la reforma que se quiere hacer de la SEP. O sea, hay temas fundamentales como estos que acabas de comentar, que es médico, y bueno, hay muchos más temas, pero no solamente para el programa de radio, sino en las redes sociales. Estamos en elecciones, están abriendo elecciones en rumbo a Estados Unidos, que es un tema que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena saca, pero hoy además hay un poquito para ir entrando en calor con el tema de don Rodolfo Sánchez Mena, nuestro querido maestro, que es especialista en geopolítica y geoestrategia, pues habla de una reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y Larry King, que es CEO de BlackRock, que es dueño de todas las deudas de Latinoamérica. Pues bueno, un poquito, maestro, aunque sea un minuto antes de terminar, ¿qué nos puede comentar? Y entramos con usted en el siguiente bloque, maestro. Con mucho gusto, querida Ceci. Bueno, yo nada más quisiera complementar algo de lo dicho por el doctor Ondarza. O sea, en Nayarit, el gobernador es el único médico que hay en el país. Un gobernador. Pero este gobernador era el responsable de los servicios de salud. Conoce el problema a fondo de salud de Nayarit, que es muy complejo porque tiene una población muy diversa, pero buena parte de ellos que viven en el medio rural. Y en ese medio rural pues hay también una buena parte de huicholes, de población indígena. Y entonces lo que se está haciendo en Nayarit pues es un programa piloto. Ahora, esto que estoy diciendo, bueno, pues se trata de que estamos de acuerdo, pero este es un programa plural, y dentro de lo plural pues cabe otras opiniones, como que no estoy de acuerdo en que mientras no se reemplace a los médicos que prestan sus servicios, sobre todo en tiendas con productos homeopáticos, que están, con productos genéricos, y también los médicos homeópatas, pues hace mucho tiempo defendimos que no desapareciera el centro de formación homeopática. Muy importante, doctor Ondarza. Entonces, vámonos poco a poco, que con una estrategia acertada, que no por sembrar provoquemos huecos en donde hoy la población, buena parte de la población, jóvenes, quienes no tienen a su alcance todavía la medicina generalizada en nuestro país, requieren ir a estos servicios médicos y que están llenos, ¿sí? Y que están atendiendo su salud. Pues muchísimas gracias, maestro, por su comentario. ¿Qué les parece que vamos a un corte? Regresamos con usted, maestro, y ya esperamos. Pues, nuevamente vamos regresando al programa Voces del Periodista, y bueno, hace los dos primeros bloques escuchamos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que además que nos trae temas de actualidad como es el tema médico. Cerramos con el comentario de don Rodolfo Sánchez Mena, y ahorita ya en este bloque vamos a platicar de su tema. Maestro don Rodolfo, ¿qué le parece? ¿Qué nos comparte acerca de esta reunión del presidente con el CEO de BlackRock? Bueno, es decir, es un pretexto para llamar la atención, ¿sí?
Y es un buen pretexto porque Larry Fink acaba de comentar de la situación que está viviendo el mundo y de cómo dice él que están bajando los precios de los energéticos, pero que el problema de fondo son los alimentos. Yo quiero comentar que energéticos y alimentos van de la mano, como es el tema del agua. Los tres temas, energía, alimentos y agua, son fundamentales para la supervivencia del ser humano. Desde nuestros orígenes, sí necesitamos un fuego para procesar nuestros alimentos, y los alimentos pues hay que echarles agüita, ¿sí? Aquí, sí, desde nuestros orígenes como especie, con inteligencia, pues hemos sabido cómo ha evolucionado el ser humano y también el uso de sus energéticos. Hoy hay una guerra precisamente por un recambio de energéticos. Ya lo hemos dicho, el siglo pasado, una guerra, la guerra fue por el petróleo, y el petróleo, como todos los energéticos, no son mercancías, son productos de carácter estratégico de supervivencia para el ser humano. Lo que sucede es que en muchos países, en las potencias, pues hay una minoría que se ha apoderado de ellos, como ahora se quiere apoderar de los alimentos, y este es el motivo de nuestra plática, a partir de lo que dice el señor Larry King, que todo el mundo voltea a ver algo de lo que está diciendo, y tiene razón cuando él dice que el problema estratégico es también los alimentos, pero son los alimentos que están bajando en su producción y en su distribución a causa de el precio elevadísimo de los fertilizantes, porque los fertilizantes en buena medida se producen con gas, y el gas está también a precios altísimos, porque la maniobra que están haciendo los Estados Unidos con los países europeos, pues es tratar de impedir que Rusia, como estaban asociados con los países europeos, que les siga abasteciendo de energía, y lo que están haciendo pues es un cambio de modelo de producción en el mundo. Pero en los alimentos, mira, es bien interesante, ¿sí? Es muy importante que escuchemos esto, y sobre todo nuestros radioescuchas, muchos de ellos que viven del campo, que son productores, ¿sí? Y que esperamos y estamos a punto de tener una nueva revolución de producción agrícola y de cambio de manos de la tierra, como en Colombia, donde el nuevo presidente dice que está haciendo una reforma fiscal muy importante, que nosotros no tenemos una reforma fiscal en México. ¿Y sabe para qué son esa reforma fiscal? Para atender el problema del hambre en Colombia. México, como en Colombia, los mexicanos, los campesinos, la gente que vive de la tierra o que tienen familiares de la tierra, saben la situación que ha estado viviendo las zonas productoras, sobre todo de alimentos, cuando el narcotráfico se apoderó de nuestras regiones productoras de alimentos, y ahí se producen ahora buena parte de la droga que se vende con dos fines: una para controlar a la población desempleada en las potencias, y otra pues que consumen las élites que pueden pagarlo: heroína, cocaína, fentanilo, que ahora hay una crisis de fentanilo que está llegando a las calles. Pero esa producción es porque reemplazaron nuestra producción de alimentos en Colombia y en México para dedicarlos a la producción del narcotráfico. ¿Y ahora qué está pasando? Cuando ya nos damos cuenta que debemos de producir nuestros alimentos, y cuando hablo de alimentos no me estoy refiriendo a lechugas, no me estoy refiriendo a frutas que se venden en los Estados Unidos como parte
de todo el sector agroexportador que se han apoderado las transnacionales de nuestro país y que han marginado la producción de frijol, maíz, arroz, todo lo que consumimos los mexicanos y que nos obligan a comprar ahora a precios altísimos. Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos de dos maniobras que están haciendo. Por un lado, ya llegó otra vez Monsanto a México, que producen glifosatos, que producen semillas mejoradas. He recomendado una película extraordinaria canadiense de cómo Monsanto se apodera de los grandes productores, de los agricultores canadienses que son muy buenos, ¿sí?, que conocen la técnica de seleccionar semillas por largas generaciones y sus resultados son fabulosos. Pues, ¿qué hizo en esta película Monsanto? Pues destrozar a un gran productor y apoderarse de sus semillas. En México, sí, los campesinos saben que las semillas mejoradas en las condiciones de la agricultura temporal no les dan resultado. Y como no les dan resultado, lo que van a hacer es arruinarlos, como arruinaron a una cantidad de miles de agricultores en la India, pero no solo destruyendo sus tierras, destruyendo su economía y conducirlos a la muerte. En México ya llegó otra vez Monsanto porque los científicos del CONACYT están de acuerdo en que los glifosatos y las semillas que llaman mejoradas son perjudiciales para nuestra agricultura. Nosotros necesitamos que nuestros científicos tengan empleo en base a la riqueza que se puede generar en el campo, que no tenemos por qué andar comprando maíces amarillos, ¿sí?, para solamente alimentar el ganado. Necesitamos ampliar nuestra producción de maíz blanco para el alimento de nosotros los mexicanos, ¿sí? Esto es muy, muy importante y va de la mano de la salud, como está en el programa piloto de Nayarit con los médicos cubanos. Ellos bien saben que si no hay alimentos, que si no hay educación, pues el problema de la salud no puede resolverse a fondo. Por eso es muy importante el programa de los mexicanos que se fueron a capacitar a Cuba en medicina social, medicina que resuelve el problema de la salud y no prácticas a favor de los grandes consorcios farmacéuticos que lo único que hacen es prolongar las enfermedades y no resolverlas porque tienen una clientela a forma de esclavitud, ¿sí? Trabajamos para las grandes farmacéuticas en lugar de tener una vida digna y una vida útil, una vida feliz como la que demandamos todos los mexicanos y esperamos muy pronto, junto con los colombianos, resolver este problema que hoy se presenta en términos de inflación alimentaria por los costos que tiene, tremendos costos que tiene y que están haciendo que en muchas partes del mundo una buena parte de la población que estaba acostumbrada a comer 3 alimentos, hoy lo hagan 2 veces al día y otros nada más tengan la opción o de comprar energía, ¿sí?, para subsistir en tiempos de frío o comprar alimentos. Esto es terrible y en América Latina lo que tenemos es grandes posibilidades de resolverlo, pero para eso necesitamos, como sucede en México y en Colombia, gobiernos que estén apoyándose en la gente que es su base social, es su base política y que requiere, sin lugar a dudas, de un cambio a favor de la producción de alimentos, también de la producción de medicinas por nosotros mismos y de nuestra herbolaria para regresar
a las prácticas. No es regresar, es ir para adelante en la solución de nuestros grandes problemas nacionales. Así es, querido maestro, pues es un tema por demás interesante, sobre todo cuando se trata de la alimentación y de lo mucho que se está buscando la soberanía en este aspecto, maestro. Yo creo que este tema es más que importante, sobre todo por cómo se están uniendo los actuales internacionales respecto a la alimentación, respecto al, pues a todo lo que ha ocasionado esta guerra que continúa y que no ha dejado de ser y que ahora ya están intentando involucrar a otros países. Pero bueno, maestro, vamos a un corte, ¿le parece? Muy bien, y regresamos, seguimos platicando. Yo creo que hay un tema que sí quiero hoy tocar, que maestro, es un poco de derechos humanos, un poco de la justicia o de la injusticia dentro de la injusticia y de estos temas de derechos humanos que tanto nos gustan aquí en su programa Voces del Periodista. Y vamos a platicar un poquito en relación a el tema de la Procuración de Justicia. Este tema que hemos platicado de fabricación de culpa, hemos platicado de los Vallarta, hemos platicado de Ayotzinapa, de estas verdades históricas, pero hoy quiero platicar un tema que ya había yo comentado, pero no con este punto. Hablaba de el recién ex procurador general de la República detenido por el caso de Ayotzinapa, Murillo Caram, y no solamente que el hecho de que haya sido vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y tortura por Ayotzinapa. Más, sin embargo, falta que se comente la tortura que se le hizo y del cual hay testigos que lo presenció a los profesores de Oaxaca, a David Vargas Araujo, etcétera, etcétera. Entonces, se habla de un tema muy delicado y que entonces el día 19 de este mes de agosto, que fue detenido, se ampara y el día 22 le llega el amparo, aún atravesándose sábado y domingo. ¿Y por qué comento esto? Porque, bueno, a todos los mexicanos nos debe amparar la ley y por lo tanto, pues Murillo Caram es un mexicano, pero ¿qué diferencia tiene este mexicano a todas las víctimas del Estado a los cuales no han obtenido una sentencia o no han obtenido un amparo, no han obtenido, y que pasan 10, 11, 12 meses, 2 años, para que puedan ser leídos sus expedientes? ¿Cuál es la diferencia entre un ex procurador general de la República y estos personajes? No quiero pensar, y aquí vamos a un tema, por eso lo quiero comentar. Hace más de 10 meses se solicitó en un amparo indirecto, número 914 sobre 2021, por un tema de atentado, de homicidio, pues que se amparara para que el caso fuera juzgado. Sin embargo, la jueza Luz María Ortega Tlapa, que bueno, este nombre sí es importante que lo recordemos, niega el amparo, pero no solamente el tema es que lo niegue porque diríamos, bueno, pues debe tener alguna razón. No, es una sentencia totalmente ilegal, es un tema que está fuera de cualquiera, o sea, no solamente quien ha podido, que no sea abogado, que haya leído la Constitución o que conozca un poco de los atentados contra la vida, que por supuesto están prohibidos y que son un delito, bueno, pues fue negado. ¿Quién es esta jueza Luz María Ortega Tlapa? Bueno, pues nada más y nada menos que es quien amparó a Emilio Lozoya por el caso de Brecht, que amparó al Chapo Guzmán y también amparó a Miranda de Iguala. Entonces, yo no quiero hacer todo este tema de la política, pero sí quiero mencionar el desaseo con el que aún hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces federales, los jueces de todas, pues, bueno, que atiende la Procuración de la Justicia, siguen dándonos de qué hablar con este tipo de comentarios. Yo quisiera que buscáramos la manera de ir cambiando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ir cambiando esta Procuración de Justicia, porque no vamos a obtener una justicia propia si no logramos erradicar la corrupción y así evitar todo este tipo, no solamente de desaseos, de cochupos y de cohechos, ¿no? Yo, en lo personal, sí me gustaría invitar a la sociedad para que se haga algo, estos colegios de abogados,
que se pueda hacer algo en contra de estas situaciones y no normalizar que si no lo vieron, aunque sea totalmente ilegal, creamos que tienen la razón cuando vemos a qué personajes que económicamente, que además son torturadores o que además son verdaderos delincuentes, pues sean amparados por una misma jueza que niega a un inocente que fue pues intentado asesinar, que no le ampare la justicia. Pero bueno, maestro, si tienen algún comentario, yo con mucho gusto, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira me gustaría escuchar ya para ir cerrando este último bloque de su programa Voces del Periodista. Muchísimas gracias, Ceci. Pues únicamente invitar a la audiencia a que tengamos toda la fuerza para poder iniciar nuestras actividades, que pensemos en ello el fin de semana, que pensemos en la activación conductual que se ha utilizado para la depresión, para poder cambiar nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo, nuestra calidad de vida y poder progresar a través de la autodisciplina y acabar con la frustración, el hastío o esa falta de iniciativa. Es cuanto, Ceci. Muchísimas gracias, doctor. Querido maestro don Rodolfo Sánchez Pena, sus comentarios, por favor. Qué importante que platiquemos pronto de esta sala del crimen. ¿Se acuerda de esa canción famosa? Así el pueblo conoce al Poder Judicial, ¿sí? Platiquemos de ese Poder Judicial, ilustrémonos por qué tienen tanto poder algunos jueces. En los Estados Unidos platiquemos cómo está constituida la Corte y qué representa realmente para conocerla y poderla transformar. Platiquemos de eso para que tengamos nosotros en las manos el control de nuestras vidas y de nuestro futuro, porque sí es un pueblo hambriento de justicia. Muchísimas gracias, maestro. Pues sí, efectivamente hay temas que lastiman no solamente al país, como este tema de Ayotzinapa, esta verdad histórica que a través de tortura, desaparición forzada, mentiras, engaños a la sociedad mexicana y al mundo, porque este caso se hizo totalmente mundial y en todos los países exigían justicia y, como dicen mucho, pues encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, que bueno, ya se sabe que están muertos, independientemente que todavía pues no sepamos su paradero de todos, que bueno, ya es otro tema, maestro, pero sí darnos cuenta que hay temas más complicados, que es una manera vergonzosa de saber que nuestros ministerios públicos actúan. Un caso muy seguido lo podemos ver no solamente en la Ciudad de México, que es un poco menor a lo que pueda hacer Tamaulipas, donde los ministerios públicos tienen un negocio con todas las personas que están presas para no vincularlas a proceso dineral que cobran, en lugar de decir, oye, eres culpable, vas para afuera. Y bueno, el lunes, maestro, como bien lo dijo, se va a ver todo eso de la prisión oficiosa, y yo creo que es un tema que es un arma de doble filo, pero conocemos que con esta corrupción que hoy acusamos, yo le puedo comentar, y con esto quiero cerrar. Hay un joven que se llama Giovanni Calderón, que está preso por fabricación de culpa, que no tiene un pulmón, y resulta que el Ministerio Público dictaminó que sí lo tenía, aunque todas las pruebas médicas e inclusive radiografías donde ahí está la ausencia de este órgano, fue dictado que sí existía. Ese tipo de ministerios públicos son los que nos están dando una pseudo justicia que hoy debemos denunciar. Muchísimas gracias, queridos maestros, y les invitamos lunes, miércoles y viernes que nos acompañen a Voces del Periodista, que revisen la revista Voces del Periodista y el periódico. Con mucho gusto estamos para servirles en todas las redes sociales y los esperamos también en esta su radiodifusora para que nos acompañen y sigan con la programación en donde se escucha plural y se escucha diverso. Muchísimas gracias y hasta el día lunes, maestro. Hasta el día lunes a todos.